Piensa en ese juguete que tenías de niño, tu compañero de aventuras, el que guardaba tus secretos. Ahora, imagina que una noche ese compañero deja de ser silencioso. ¿Qué pasa cuando el guardián de tus sueños se convierte en tu peor pesadilla? Hoy no vamos a hablar de cuentos para no dormir. Vamos a hablar de casos reales, de videos virales y de objetos que ahora mismo están en una vitrina o en un ático, aterrorizando a sus dueños. Bienvenidos a Animaterror, el rincón donde las sombras cuentan historias, donde cada susurro esconde un secreto y donde el miedo cobra vida. Aquí, las leyendas no son solo cuentos, son advertencias. Ponte cómodo, pero no apagues la luz. Esto apenas comienza. Seamos sinceros. Hay algo en las muñecas que siempre nos ha inquietado, ¿verdad? Es esa extraña sensación de que son casi humanas, pero no lo suficiente. Los psicólogos lo llaman el valle inquietante, y es esa repulsión instintiva que sentimos. De hecho, la automatonofobia, palabra complicada, el miedo a las figuras con forma humana, es muy real. Pero, ¿y si ese medio no fuera tan irracional? ¿Y si algunas de esas figuras de trapo y porcelana realmente tienen algo más que relleno? A lo largo de los años han aparecido historias que simplemente no tienen explicación lógica. Padres que escuchan susurros en el cuarto de sus hijos y solo encuentran una muñeca con una sonrisa fija en la oscuridad. Juguetes que cambian de lugar, que aparecen con rasguños o que simplemente se mueven. Hoy vamos a ver 5 de esas historias. Empezaremos con las más recientes, las que se hicieron virales en internet, y luego viajaremos al pasado, a las leyendas que lo empezaron todo. Te lo advierto, después de esto, es posible que no vuelvas a ver un simple juguete de la misma manera. Esta es la cuenta regresiva de 5 muñecas que se mueven solas y sus aterradoras historias. Nuestra lista empieza en un lugar donde el terror se puede volver viral en segundos. Y estoy hablando de TikTok. Aquí no hacen falta grandes actos de violencia para generar pánico. A veces solo se necesita algo mucho más sutil y perturbador. Una mirada. Esta es la historia de Susi. En 2024, una TikToker mexicana, el cual me reservo el nombre, contó la historia de Susi Scribbles, una muñeca muy popular en los años 80. Su función era bastante ingeniosa. Ayudaba a los niños a aprender a escribir y a dibujar trazando letras con un mecanismo interno. Una compañera de estudio perfecta. Sin embargo, la muñeca que llegó a la familia de esa TikToker tenía otros planes. Todo empezó, como casi siempre, con una sensación, esa extraña presencia que sientes por el rabillo del ojo. Pronto la identificaron. Era Susi. La ponían en una estantería y sus ojos de plástico parecían seguirlos por toda la habitación. Daba igual donde te sentaras, sentías que te estaba observando, con una intensidad que un trozo de plástico no debería de tener. Al principio lo ignoraron. Es fácil pensar que es tu imaginación jugándote una mala pasada. Pero la cosa se puso más rara cuando empezaron a notar pequeños cambios. La cabeza de Susi, que habían dejado mirando hacia el frente, de repente aparecía un poco girada. Sus brazos, diseñados para sujetar un lápiz, estaban en una posición distinta. Eran cambios tan pequeños que te hacían dudar de tu propia memoria. No la dejé mirando para otro lado, decían.
El misterio se hizo más oscuro cuando la TikToker investigó sobre el creador de la muñeca. Descubrió algo escalofriante. Se rumoreaba que el inventor ya había tenido experiencias raras con sus creaciones. Antes de Suzy, supuestamente habían diseñado una muñeca que tocaba el piano sin tener ningún mecanismo de grabación dentro. ¿Será que el creador, a propósito o no, les ponía algo más que tecnología a sus juguetes? El video, por supuesto, explotó en redes sociales. Millones de personas lo vieron y los comentarios se llenaron de teorías. Algunos decían que era una energía residual, otros que la muñeca estaba maldita y que algo la observaba a través de sus ojos. El caso de Suzy es un ejemplo perfecto de terror moderno. Es psicológico, sutil y se amplifica hasta el infinito gracias a las redes sociales. No sabemos dónde está Suzy ahora, pero su historia nos deja pensando. ¿Cuántas cosas en nuestra propia casa nos miran en silencio cuando creemos que nadie nos ve? La siguiente muñeca se llama Emi. Si una muñeca que te mira fijamente ya da miedo, ahora imagínate una que empieza a moverse por su cuenta. En el año 2021, otra usuaria de TikTok, pero ahora de España, empezó a grabar a Emi, la muñeca favorita de su hija. Y lo que grabó dejó a todo el mundo con la boca abierta. Emi era una muñeca de lo más común, de esas que caminan y hablan con pilas. El problema, y aquí empieza lo bueno, es que Emi se movía sin tener pilas. En varios videos que se hicieron virales, la madre enseñaba cómo la muñeca se arrastraba por el suelo de la habitación, siempre en la misma dirección, hasta chocar una y otra vez contra la misma pared. Claro, la gente no se lo creía. La acusaron de tener hilos o de que el suelo estaba inclinado, cosas de esas. Para callar a los escépticos, la madre hizo algo que nadie esperaba. Cogió un desarmador, abrió el compartimiento de las baterías y mostró a cámara que estaba completamente vacío. Pero ni así se la creyeron. Así que fue un paso más allá. Desmontó a Emi por completo, pieza por pieza, enseñando que por dentro no había nada. Ningún motor, ningún cable secreto. Era un cascarón de plástico hueco y aún así se movía. El miedo de la familia fue a más. La madre, ya asustada, guardó a Emi en una caja y la escondió en lo alto de un armario. Fin del problema. Pues no. Aquí es donde la historia se pone realmente terrorífica. Un tiempo después, la madre entró en el cuarto de su hija y se la encontró en el suelo, jugando tranquilamente con Emi, que había salido de su encierro sin que nadie supiera cómo. Ese fue el momento que desató el pánico entre sus seguidores. Ya no era un fallo mecánico. La muñeca parecía tener voluntad propia y una conexión con la niña, que iba más allá de lo físico. Los comentarios eran una locura. Gente gritando, "¡Está maldita!" o "¡Quémenla!". Muchos creían que la muñeca usaba la energía de la niña para moverse. A pesar de todo, la madre dijo que, aunque la situación era paranormal, no se iba a deshacer de Emi, porque no parecía querer hacer daño, y su hija la quería mucho. Esa decisión dividió a todo el mundo. El caso de Emi sigue ahí, en internet, recordándonos que a veces la prueba más aterradora no es la que puedes ver, sino la que es imposible de encontrar.
Pero pasemos a la siguiente historia. Dicen que los objetos pueden absorber la energía de quienes la poseen. Pero hay algunos que no solo guardan recuerdos, sino maldiciones. Todo comenzó en un pequeño pueblo donde vivía Mariana, una niña solitaria que apenas hablaba con nadie. Su madre, preocupada por su aislamiento, le compró una muñeca de trapo antigua en el mercado de antigüedades. Era preciosa, pero extraña. Tenía ojos de botón, cabello deshilachado y una sonrisa cosida con hilo rojo. El vendedor solo dijo una frase antes de entregarla: nunca la dejes sola en la oscuridad. Desde el primer día, Mariana cambió. Empezó a hablar sola, o eso creían. Decía que la muñeca tenía nombre, Lía, y que hablaban por las noches. Los padres lo tomaron como una fantasía infantil, hasta que comenzaron los susurros. A medianoche se oían risas ahogadas desde el cuarto de Mariana, y la muñeca aparecía en lugares donde nadie la había dejado: en la cocina, frente a la puerta o al pie de la cama de los padres. Una madrugada, los gritos despertaron a todo el vecindario. Mariana fue hallada desmayada, con marca de hilos en sus brazos, como si algo hubiese sujetado con fuerza. La muñeca estaba tirada en el suelo, pero sus ojos ahora parecían más humanos. Después de ese día, Mariana dejó de hablar. No respondía, no comía, solo abrazaba a Lía y miraba al vacío. Muy desesperados los padres buscaron ayuda en una curandera del pueblo. El ritual fue violento. Lía fue encerrada en una caja de madera sellada, con símbolos antiguos, y enterrada a kilómetros de distancia. Mariana lentamente volvió a la normalidad, pero nunca quiso otra muñeca. Lía no era un juguete, era una niña atrapada, susurró una vez justo antes de dormir. Años después, una pareja caminaba por el bosque. Encontraron una caja antigua, semiabierta, entre las raíces de un árbol caído. Curiosos, la abrieron. Dentro había una muñeca de trapo con ojos de botón y una nota escrita con tinta desvelada: gracias por dejarme salir. ¿Quieres jugar conmigo? En el mundo del olvido, algunas almas no descansan, solo esperan a ser liberadas. Hemos visto lo que se cuece en los rincones más extraños del mundo, pero ahora toca viajar al pasado, a los casos que crearon las leyendas. Las historias que vienen ahora son más antiguas, están más documentadas y son mucho más siniestras. Pero antes de seguir, quiero saber qué piensas. ¿Cuál te ha dado más miedo de estas tres historias? ¿La mirada fija de Susie? ¿La lógica rota de Amy? ¿O Lía? Déjamelo en los comentarios. Y si te está gustando este viaje a lo desconocido, dale like y suscríbete para no perderte la segunda parte, donde nos veremos las caras con los verdaderos pesos pesados de las muñecas malditas. Tu apoyo es lo que nos permite seguir con esto. Ahora sí, prepárate porque vamos a conocer al muñeco que escribió las reglas del terror. Dejemos atrás las pantallas para meternos en una historia que lleva más de un siglo con nosotros. Una leyenda tan famosa que muchos dicen que es la inspiración original de Chucky. Les presento a Robert, el muñeco que no solo se mueve, sino que observa, juzga y, según dicen,
maldice a quien le falta el respeto. Todo comenzó a principios del siglo XX, en 1904, en la casa de la familia Otto, en Key West, Florida. Un niño llamado Robert Eugene Otto, al que todos llamaban Gene, recibió de regalo un muñeco de casi 1 metro, relleno de paja y con un traje de marinero. El origen del muñeco ya es un misterio. La versión más tétrica dice que fue un regalo de una sirvienta que practicaba vudú y que lo hechizó como venganza contra la familia. Otra versión dice que se lo regaló su abuelo, que lo trajo de Alemania. Sea como sea, desde que Robert llegó, el niño y el muñeco se volvieron inseparables. Gene lo llamó como él, Robert, y pidió que a él solo lo llamaran Gene. Muy pronto, los padres de Gene notaron cosas raras. Oían a su hijo hablar en su cuarto, pero escuchaban 2 voces, la de Gene y otra, una voz más grave, que desde luego no era la de su hijo. Cuando le preguntaban, Gene siempre respondía lo mismo: fue Robert. La frase "Robert lo hizo" se convirtió en la norma en esa casa. Juguetes destrozados, muebles volcados. La culpa siempre era de Robert. Los vecinos decían que veían al muñeco moverse de una ventana a otra cuando la familia no estaba. Los que iban de visita juraban que la expresión de Robert cambiaba y que sus ojos de botón te seguían por la habitación. Una noche, los padres se despertaron con los gritos de Gene. La puerta de su cuarto estaba cerrada por dentro. Cuando por fin lograron entrar, encontraron los muebles volcados y a su hijo en una esquina de la cama, muerto de miedo. A los pies, sentado tranquilamente, estaba Robert. Gene solo pudo susurrar: Robert lo hizo. Gene tuvo a Robert toda su vida. Incluso de casado, se lo llevó a vivir con él, para el horror de su esposa, Annie. Ella lo odiaba. Decía que oía risitas y pasos en el ático. Cuando Gene murió en 1974, Annie encerró a Robert en un baúl. La casa se vendió y la hija de los nuevos dueños encontró a Robert. La niña, de solo 10 años, acabó aterrorizada, diciendo que el muñeco la atormentaba por las noches y que incluso había intentado atacarla. Finalmente, en 1994, el muñeco fue donado al Museo Fort East Martillo en Key West, donde está hoy, encerrado en una vitrina. Pero la historia no acaba ahí. En el museo se dice que debes pedirle permiso antes de hacerle una foto. Si no lo haces, Robert te echa una maldición. El museo tiene una pared entera llena de cartas de gente de todo el mundo pidiéndole perdón. Escriben contando las desgracias que les ocurrieron después de ignorar la advertencia. Accidentes, despidos, divorcios, enfermedades, rogándole a Robert que por favor les quite la maldición. Robert es más que un muñeco, es un ícono de terror que exige respeto. Y llegamos a la última, al nombre que todos conocen, a la muñeca cuya historia ha creado un universo de películas. Pero la realidad es muy diferente a la ficción y mucho más perturbadora.
Olvídense de la muñeca de porcelana de las películas. La verdadera Annabelle es una inofensiva muñeca de trapo, una Raggedy Ann, con el pelo de lana y una sonrisa pintada. Esa es la apariencia inocente lo que hace su historia real mucho más aterradora. Estamos en 1970. Una estudiante de enfermería llamada Donna recibió la muñeca como regalo de cumpleaños. La puso en la cama de su apartamento que compartía con su amiga Angie. Al principio, todo normal, pero a los pocos días, la muñeca empezó a moverse sola. La dejaban en la cama y aparecía en el sofá del salón, o en otra habitación con la puerta cerrada. El miedo de verdad empezó con los mensajes. Las chicas encontraban notas en papel de pergamino, un papel que ellas no tenían, con mensajes infantiles como "ayúdanos" o "salva a Lou", el novio de Donna. Lou odiaba esa muñeca desde el primer día. Aterradas, llamaron a una medium. En la sesión les dijo que dentro de la muñeca estaba el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Higgins, que había muerto en ese mismo lugar. El espíritu les dijo que se sentía segura con ellas y que solo quería quedarse. Las chicas conmovidas le dieron permiso para quedarse en la muñeca, pero fue el peor error de sus vidas. Ahí fue cuando se desató el infierno. Los fenómenos se volvieron violentos. Lou fue el principal objetivo. Una noche se despertó paralizado y vio cómo la muñeca se arrastraba por su pierna. Subía a su pecho y empezaba a estrangularlo hasta que se desmayó. En otra ocasión, sintió un dolor terrible en el pecho y al mirarse tenía varios arañazos, como de garras, sangrando. Las heridas, de forma inexplicable, se curaron casi por completo en 2 días. Con un ataque físico de por medio, decidieron llamar a los únicos que podían ayudarlos, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Su conclusión fue aterradora. Les explicaron que ahí no había ningún espíritu de una niña. Los espíritus humanos no pueden poseer objetos. Solo las entidades demoníacas pueden hacerlo. Lo que fuera que estaba en la muñeca había fingido ser una niña para ganarse su confianza y conseguir permiso para entrar en sus vidas. Su objetivo final no era la muñeca, era un cuerpo humano. Quería poseer a Donna. Los Warren hicieron un exorcismo en el apartamento y se llevaron la muñeca. El viaje en el coche, según Ed, fue una total pesadilla. Los frenos fallaban y casi tienen varios accidentes mortales. Ed tuvo que parar y rociar la muñeca con agua bendita para calmar a la entidad. Hoy, Annabelle está encerrada en una vitrina del cristal en el Museo del Oculto de los Warren. Aunque el museo lleva un tiempo cerrado al público, la caja tiene una advertencia muy clara, que dice: advertencia, no abrir bajo ninguna circunstancia. Se cuenta que un joven que visitó el museo golpeó el cristal y retó a la muñeca. Murió en un accidente de moto esa misma tarde. Annabelle no es solo una muñeca. Según los Warren, es un canal para una de las fuerzas más oscuras que existen. Un objeto con apariencia de juguete que sirve como faro para el mal. Y así, nuestro viaje llega al final. Hemos pasado de los videos virales de TikTok a los rincones más oscuros de las historias paranormales. Susie, Amy,
Lía, Robert, Annabelle. 5 historias que nos recuerdan esa mezcla de fascinación y terror que sentimos por lo desconocido, que de repente cobra vida. Nos demuestran que los objetos más inocentes pueden guardar nuestros miedos más profundos. Quizás, después de oír esto, mires 2 veces a ese viejo juguete que tienes guardado. Quizá te preguntes qué historias contarías si pudiera hablar. O quizás, y esto es lo más inquietante de todo, ya lo está haciendo. Y tú simplemente no te has dado cuenta. ¿Cuál de esas 5 historias te han puesto los pelos de punta? ¿Crees que son reales o engaños muy bien montados? Quiero leer tus teorías y tus propias experiencias en los comentarios. Si conoces otra historia de muñecas que dé miedo, compártemela para subirla y contarla en Animaterror. Gracias por haberme acompañado en este recorrido. Si quieres más investigaciones sobre los grandes misterios del mundo, suscríbete y activa las notificaciones. Cada like y cada comentario nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima y que duermas bien, si es que puedes.